Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centrum Católica con el profesor Kurt Burneo. Kurt, las expectativas. La coyuntura no es fácil, ¿no? Hay una coyuntura de... Está lo de Odebrecht, está lo de Chinchero, en fin. El mundo político impactando a la economía, inevitablemente. Pero frente a estos eventos, ¿cuál es la respuesta que deberían tener las autoridades en el terreno económico? ¿Existe una posibilidad de dar una respuesta? ¿Cuál debería ser? ¿Cómo ves lo que se está haciendo? ¿Se está haciendo algo? ¿Hay un vacío? En fin, el manejo de las expectativas. Veamos, Carlos, o sea, la idea es simple. Los agentes económicos siempre tratan de ver a futuro para tomar sus decisiones en el presente. Entonces, por eso se forman una idea, forman una expectativa. Podemos discutir, digamos, distintos modelos de formación de expectativas, pero para hacerlo sencillo, las expectativas se forman a partir, digamos, de la información que hay disponible. Y, por ejemplo, en la parte macroeconómica, un elemento fundamental es que las autoridades no solamente reconozcan que hay un problema, o sea, evidentemente la economía se está desacelerando. El año pasado es muy posible que finalmente la cifra de crecimiento esté en alrededor de 3,8%. En este año, inicialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas hablaba de un crecimiento de 4,8%. El Banco Central una cifra más o menos parecida, un 4,5%. Pero difícilmente, digamos, por la viada con que venía la inversión privada, era complicado, vamos a decirlo así, asumir que esas previsiones eran plausibles. Y encima vienen los temas políticos. Los temas políticos, por ejemplo, que empiezan a contaminar la economía porque empieza a generarse el famoso efecto Odebrecht y también el modus operandi de otras empresas brasileras. Empieza a generar un clima de desconfianza. El inversor privado mira lo que está pasando, por ejemplo, con la inversión pública, que tiene problemas para poder recobrar el dinamismo de antes. Y esto último está asociado, pues, porque definitivamente uno se pone en el caso, en los zapatos de un funcionario público, los que tienen que ver, por ejemplo, con los proyectos de infraestructura. Si tú eres funcionario público y si no sabes, por ejemplo, qué es lo que estás recibiendo, te vas a preocupar por verlo. ¿Y eso qué significa? Revisar, por ejemplo, de lo que son los procesos de concurso público y licitación para haber elegido un postor ganador y mirar los expedientes técnicos, digamos, que tiene detrás el proyecto. Esos procesos de revisión implican la ralentización de lo que es el avance en la inversión pública con toda seguridad. El inversor privado mira lo que está pasando con la inversión pública y obviamente lo que hace, digamos, es, si la inversión pública se está haciendo cada vez más lenta, entonces como que no te genera mucha confianza desde la perspectiva privada. A veces y haces algo más o menos, te vuelve muy conservador, vamos a decirlo así. Ese es un excelente tema, Cortés, pero lo venimos arrastrando, es decir, la inversión privada ya tiene 3 años cayendo, la inversión pública 2 años. Sí. ¿Qué puede generar el hecho de tener una inversión recurrentemente a la baja, primero privada, ahora pública? ¿Qué otros sectores de la economía podrían recibir un impacto de esta menor inversión? ¿Cuál es el temor mayor en otras variables? Claro que sí. Como tú sabes o todos sabemos, por ejemplo, la inversión es un componente, digamos, de la demanda interna. Si se ralentiza la inversión pública y privada, evidentemente se va a ralentizar la demanda interna por lo que está pasando con la inversión. Pero hay un efecto, digamos, contaminante de la inversión sobre lo que es el consumo privado. Cálculos de consultoras privadas señalan que más o menos una caída de 1% en la inversión privada, por ejemplo, impacta en 0,8% en el consumo privado. Y como todos sabemos, el consumo privado explica casi el 64% de lo que es el Producto Bruto Interno. Estamos hablando de un componente fundamental de la demanda y entonces evidentemente hay un efecto dominó en términos de ralentización de la demanda interna y por lo tanto de la actividad económica. Donde aquí la cuestión fundamental es el manejo de las expectativas. Como decía minutos atrás, no solamente se trata por el lado de las autoridades de plantear que existe un problema, cuál es la desaceleración de la economía, sino a la vez los agentes económicos necesitan saber, ¿no es cierto?, cuál es la propuesta de política macroeconómica que va a permitir reversar, ¿no es cierto?, ese efecto de desaceleración. Tenemos solamente la parte del problema, pero los agentes económicos no tienen una idea clara
de qué o cuál es la propuesta gubernamental en términos de política macroeconómica para resolver la dificultad que se tiene ahora. Ese es un buen tema. Dejamos la demanda. A ver, y por el lado de la oferta, ¿quién reemplaza la minería? El sector minero explicó casi el 52% del crecimiento del año pasado. Evidentemente, digamos, por los precios de los metales, el sector minero de hidrocarburos va a tener una participación menor dentro de lo que es la dinámica del producto. Se estima que esa participación sea solamente el 20%. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el motor del crecimiento para este año si ya no lo va a hacer la minería? Muchos apostaban por la parte de servicios. El problema es que servicios depende mucho, digamos, de lo que es consumo privado. Y si, como estamos comentando, a partir de la desaceleración de la inversión, se desacelera también el consumo privado, evidentemente se va a desacelerar la dinámica del sector servicios y nos quedamos sin motor alternativo. Ese es el tema. El año pasado nos decían, este es un avión que todavía tiene un motor fuerte y poderoso, la minería. Se apagó la minería. ¿Cuál es el motor del avión? Ese es el punto, o sea, nos estamos quedando sin motores prendidos y el problema es que no vemos por el lado de la tripulación, en este caso, digamos, los encargados de manejar el avión, cuáles son las propuestas de solución al problema. Y eso, definitivamente, esa desaceleración económica, o sea, esa pérdida de fuerza o apague de los motores, está haciendo sentido por los agentes económicos y obviamente son o toman actitudes de precaución frente a ese tipo de circunstancias. Por ejemplo, por el lado de los inversores, optando por estrategia de wait and see, o sea, espera y observa, ¿no es cierto?, hasta que se aclare esto, con el efecto contaminante de los eventos políticos. Y el lado de los consumidores, también ser muy conservadores por el lado de decisiones de consumo, habida cuenta, digamos, que los contratos de trabajo empiezan a no renovarse, empiezan a no haber más oportunidades de empleo, y en esa medida, obviamente, el consumidor, digamos, es muy cauto a la hora de tomar decisiones de consumo. Si sumamos esos dos efectos, eso contribuye, digamos, a acrecentar o a afincarse o afianzarse más esa percepción y esa situación real, más que percepción, de desaceleración de la economía, ¿no? Pregunta final, difícil, vas a ver. Tu proyección de crecimiento para final de año. Definitivamente las cifras que se manejan ahora de 3.8, 3.5 las veo poco realizables por una sencilla razón. Hace un ratito comentábamos, por ejemplo, que por el lado del sector público, los proyectos de infraestructura, por ejemplo, son objeto de una mayor observación y revisión por parte de los funcionarios, porque obviamente nadie quiere, digamos, ser denunciado por omisión de denuncia, a lo largo de la redundancia, si es que no señala la ocurrencia de alguna inobservancia. Los funcionarios quieren estar seguros de que el proyecto de infraestructura que está a su cargo pues no tenga ese tipo de problemas a futuro. Esos procesos de revisión pues hacen que la desaceleración de la inversión pública sea más o menos tangible, y por el lado de la inversión privada, definitivamente el deterioro de las expectativas, el no saber en qué medida el efecto político va a generar problemas de gobernabilidad a futuro, hace que se sea mucho más cauto con las decisiones de inversión privada. O sea, y si eso se lo conectamos con la desaceleración del consumo privado, está claro, digamos, que difícilmente podríamos reeditar, tal como están las condiciones ahora, tasas de crecimiento similares a la del año pasado, que es el pronóstico que se está manejando en estos momentos, ¿no? Muchas gracias, Kurt. Hemos estado con el profesor Kurt Burneo aquí en 360 segundos de Centrum Católica.